Hola muchachos, vamos entonces a continuar con los conceptos de cantidad de movimiento e impulso mecánico. Vamos a combinarlos y vamos entonces a plantear el concepto del principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, partimos de lo siguiente. Habíamos visto con anterioridad un concepto nuevo, cantidad de movimiento, representado por la letra P, y que es el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Las unidades de la cantidad de movimiento, kilogramo por metro sobre segundo. Una expresión que tiene esta forma, P igual a M por V. Muy sencillo. Ahora nos dicen que, ojo, que este principio también funciona en sistemas más complejos. En particular, vamos a tomar como referencia dos objetos, en este caso dos esferas, que van a moverse en sentidos contrarios y se van a chocar. Cada una de esas esferas tiene cierta cantidad de movimiento, porque tienen masa y tiene su propia velocidad. Pero analizadas como conjunto, las dos acumulan una energía, que en este caso se representa en esta primera línea. Esta, la que está más a la izquierda, se mueve hacia la derecha y esta que está a la derecha se mueve hacia la izquierda. Cada una con su respectiva masa, masa 1, masa 2. A esta condición se le llama condición inicial. Ahora vamos a pensar que por llevar velocidades contrarias se van a chocar esas dos esferas. Se presenta el choque y después del choque, ¿qué pasa con la condición de movimiento? Pues en este caso estamos suponiendo que la esfera de color rojo va para la izquierda y la esfera de color azul va para la derecha. El principio de conservación de la cantidad de movimiento lo que nos plantea es lo siguiente. Como no hay una fuerza externa, únicamente era la energía que trajeran las dos esferas y lo que se presentó un choque entre ellas, entonces se presenta lo que es la tercera ley de Newton, una fuerza de acción y una fuerza de reacción, pero entre las mismas esferas. Comparten su energía, pero no hubo una fuerza externa. En esa condición se plantea en este principio que la cantidad de movimiento antes del choque o inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque o final. Ahora bien, resulta que la cantidad de movimiento inicial ya no es el de una sola esfera. Tenemos que combinar la energía que traen las dos esferas. ¿Cómo lo podemos plantear? Lo escribimos de la siguiente manera. P inicial o cantidad de movimiento inicial realmente es la suma de dos efectos. De la cantidad de movimiento que trae la esfera 1 más la cantidad de movimiento que trae la esfera 2. ¿Cómo se puede escribir? De la siguiente manera. Masa de 1 por la velocidad de 1, pero inicial. O inicial de 1, como lo queramos decir. Más la masa de 2 por la velocidad inicial de la esfera 2. Entonces reitero, en la condición inicial antes del choque, la esfera de color rojo y la esfera de color azul traía cada una de ellas su cantidad de movimiento. Si sumamos esos dos efectos, encontramos la cantidad de movimiento inicial de todo el sistema. ¿Cómo se encuentra matemáticamente? Se suman la cantidad de movimiento de la esfera 1 y la cantidad de movimiento de la esfera 2. Coloquemos acá que esto es de la esfera 1 y esto es de la esfera 2. Como se estrellaron después del choque, pues se hacen fuerza entre ellas. Pero si desestimamos la fricción o cualquier pérdida de energía, se supone que esta cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Cómo sería la ecuación para esta condición después del choque o final? Decimos entonces que la cantidad de movimiento final es igual a la suma de los movimientos de las dos esferas, pero ahora con respecto a sus velocidades finales. Vamos a suponer que no les pasó nada a las masas se conservan. Lo único que cambiaron fueron sus velocidades.
Tenemos entonces masa de 1 por la velocidad final de 1 más la masa de 2 por la velocidad final de 2. Entonces, como el planteamiento es que esta cantidad de energía inicial o cantidad de movimiento inicial y cantidad de movimiento final son iguales, estos dos son iguales, entonces esto que está aquí a la derecha de la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a lo que está a la derecha de cantidad de movimiento final. ¿Cómo se escribe la expresión? Masa 1 por velocidad inicial de 1 más masa 2 por velocidad inicial de 2 debe ser igual a la masa de 1 por la velocidad final de 1 más la masa de 2 por la velocidad final de 2. Esta expresión a la que hemos llegado es la que se conoce como principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Escribamos por acá que ese es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. No nos debemos dejar asustar porque tiene 4 elementos. Es lógico porque solamente estamos hablando, no en este caso de una partícula, sino de 2 partículas que interactúan entre sí. Pero miren que es muy fácil, son puras multiplicaciones y sumas. Vamos a tratar de entender un poquitico esta expresión con un ejemplo que tenemos en nuestras guías. Entonces, en el primer ejemplo dice lo siguiente, que después de una explosión interna, un objeto cuya masa es 4 kilogramos, que inicialmente estaba en reposo, ojo con este término, recuerden que es muy importante, se divide en 2 fragmentos, uno de los cuales, de masa 2.5 kilogramos, sale proyectado hacia la derecha. Entonces miremos, este objeto es esta masa inicial que tenemos, esa masa se le coloca un explosivo en la parte interior y estalla. Cuando estalla, uno de los fragmentos, este de 2.5 kilogramos, sale hacia la derecha, con una velocidad de 40 metros sobre segundo. ¿Qué nos piden que hallemos o encontremos utilizando el principio de conservación de la cantidad de movimiento? Me piden que encuentre a qué velocidad se va a mover esta masa, la masa 2. Observemos, dice, sale proyectado la masa 1 hacia la derecha con velocidad de 40 metros sobre segundo y me pide determinar la velocidad del otro fragmento después de la explosión. Miren lo sencillo que es. Entonces, acá, como un planteamiento de la solución de nuestro sistema, podemos decir que hay una condición inicial y hay una condición final. Condición inicial, la masa está completa, no se está moviendo, solamente se está colocando el explosivo adentro, pero aún no ha estallado. Entonces, a esta condición la voy a llamar inicial. Condición final, estalla el explosivo en la parte de adentro de la masa, se fragmenta la masa, un pedazo va para la derecha, otro para la izquierda. A esa condición la vamos a llamar condición final. ¿Cuál es la idea de plantearlo de esa manera? Que podamos calcular cuál es la cantidad de movimiento inicial y cuál es la cantidad de movimiento final. Entonces planteemos la condición inicial. Hallemos la cantidad de movimiento inicial. Llamémosla P inicial. Esa P inicial es igual a mt multiplicado por la velocidad. ¿Qué significa esto? P inicial, cantidad de movimiento inicial. ¿Por qué mt? Así voy a llamar a la masa total del sistema, a la masa de la esfera que estaba totalmente unida antes de la explosión. ¿Qué valor de masa tenía? 4 kilogramos. Y se multiplica por la velocidad que tenía inicialmente esa masa. Pero si recuerdan, en el enunciado nos dice que esa masa estaba inicialmente en reposo. Como estaba inicialmente en reposo, podemos decir que su velocidad es 0 metros sobre segundo.
Y si su velocidad es 0, sabemos que la cantidad de movimiento inicial debe ser 0. 0 kilogramos por metro sobre segundo. Recuerde, si no hay velocidad, no puede haber cantidad de movimiento. ¿Listo? Ya hicimos el análisis para la condición inicial, antes de la explosión. Vamos a hacer el análisis para la condición después de la explosión. Entonces hallemos la cantidad de movimiento final. Explotó la masa, se fragmentó, un pedazo para la derecha, otro pedazo para la izquierda. Entonces, ¿cómo se calcula esa cantidad de movimiento final? Entonces, ese P final, miren que ya son dos fragmentos, parecido a lo que estábamos explicando aquí, que eran dos esferas. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de movimiento del fragmento 1 y del fragmento 2. Entonces, podemos escribir así. La cantidad de movimiento final es masa de 1 por la velocidad de 1, en este caso sería final, más la masa de 2 por la velocidad de 2 final. Para que no nos vayamos a confundir, designemos quién es la masa 1 y la masa 2. Voy a llamar masa 1, la que está aquí a la derecha, que tiene 2,5 kilogramos según el enunciado y que va a 40 metros sobre segundo hacia la derecha. ¿Listo? Y vamos a llamar masa 2 a esta, que aparentemente es más pequeña y que su velocidad en teoría debería ser hacia la izquierda. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si ustedes analizan esta expresión, miren que conocemos. Conocemos el valor de la masa 1, 2,5 kilogramos. Conocemos el valor de la velocidad de esta masa 1, 40 metros sobre segundo. ¿Conocemos el valor de la masa 2? En este momento no. ¿Conocemos la velocidad con la cual esta masa 2 se está moviendo? Tampoco. Son dos incógnitas en nuestro sistema. Tenemos que ayudarnos para disminuir el número de incógnitas. ¿Qué podemos hacer? Recordemos lo siguiente. La masa estaba unida inicialmente. La masa total debe ser entonces igual a la masa de los dos fragmentos. La masa de 1 más la masa de 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la masa inicial se dividió en dos pedazos. Si ya conocemos el 1, podemos encontrar el del otro. Encontremos el de 2. Entonces, este de 1 que lo conocemos, lo podemos pasar al otro lado y quedaría restando. Nos quedaría de la siguiente manera. Masa total menos la masa de 1 es igual a la masa 2. Organizándolo, podríamos tener masa de 2 igual a masa total menos la masa de 1. Vamos entonces a encontrar el tamaño o la masa más bien del fragmento 2. Entonces, permíteme, borramos el tablero y lo hacemos. Después de que borramos el tablero, entonces podemos retomar nuestra ecuación. Estamos tratando de encontrar la masa del fragmento 2. Decimos entonces que la masa de 2 es masa total, miren nuestra ecuación en la parte inferior, 4 kilogramos menos la masa 1, 2.5 kilogramos. Al hacer la resta, obtenemos que la masa 2 es de 1.5 kilogramos. Ya sabemos que el fragmento que se mueve hacia la izquierda, aparentemente, su masa tiene un valor de 1.5 kilogramos. ¿Eso para qué nos sirve? Miren que disminuimos una incógnita acá. Ya esto es conocido. Bueno, ahora, recordemos nuestro principio de conservación de la energía y nuestro principio de conservación de la cantidad de movimiento en este caso. Ese principio nos dice que la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Cuánto nos dio esta cantidad de movimiento inicial?
Nos dio 0 porque inicialmente esa masa no se movía. Decimos 0 es igual a la cantidad de movimiento final, pero la cantidad de movimiento final la tenemos planteada. Observen, es esta estructura matemática donde está la cantidad de movimiento del fragmento que va para la derecha más la cantidad de movimiento del fragmento que va para la izquierda. Recordemos la expresión: masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por la velocidad 2 final. Yo les pido que verifiquemos. 0 lo conocemos, masa 1 lo conocemos, masa 2 lo conocemos, conocemos la velocidad 1 final y nuestra única incógnita en nuestro sistema es la velocidad de la masa 2, que se denomina velocidad de 2 final. Lo que tenemos que hacer es operar algebraicamente para despejar y encontrar la velocidad 2 final. Entonces, procedamos. Este primer fragmento que está sumando lo vamos a pasar al otro lado y quedaría restando. Menos la masa 1 por la velocidad 1 final es igual a la masa 2 por la velocidad 2 final. Recuerden, lo único que he hecho fue tomar esta multiplicación, pasarla aquí hacia la izquierda, como aquí estaba con signo más, pasa al otro lado con signo menos. Para terminar el despeje, esta masa 2 que está multiplicando, la vamos a pasar aquí a dividir y nos quedaría menos masa 1 por velocidad 1 final sobre la masa 2 igual a la velocidad 2 final. Generalmente no la presentamos así, la ordenamos, la colocamos de izquierda a derecha, decimos que la velocidad de 2 final es menos raya de fraccionario masa 1 por velocidad 1 final sobre la masa 2. Miren que ya lo único que tenemos que hacer es el trabajo de reemplazar por los números. Tengamos el valor. Velocidad de 2 final igual a menos raya de fraccionario, valor de la masa 1. Nuestra masa 1 es 2.5 kilogramos por valor de la velocidad 1 final. La velocidad de 1 final, 40 metros sobre segundo. Sobre el valor de la masa 2. La masa 2, 1.5 kilogramos. Cancelamos kilogramos y kilogramos. Kilogramos en la parte de arriba, kilogramos en la parte de abajo. Y hacemos la operación. 2.5 por 40 dividido 1.5. Nos da 66.67. Pero con signo negativo. Menos 66.67 unidades metros sobre segundo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa este signo menos? Recuerden que nosotros generalmente decimos que las velocidades que van hacia la derecha son positivas y las que van en sentido contrario son negativas. Miren que en este caso dijimos que esta velocidad era positiva. Y como esta va en sentido contrario, en este caso va para la izquierda, debe tomar el signo negativo. Por eso nos aparece con este signo menos. Listo, muchachos, hemos aplicado por primera vez principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué dice? Es una ecuación un poquito larga que dice que cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. En el caso de que sea un sistema combinado, más de un objeto trabajando, podemos plantearlo de esta manera. Este era un caso muy particular porque estaban interactuando dos esferas entre sí. Pero ¿qué es básicamente la aplicación de ese principio? Observar nuestro sistema y poder determinar cuál es la cantidad de movimiento de ese sistema antes y cuál es la cantidad de movimiento de ese sistema en una condición después. En un próximo video entonces vamos a analizar otra condición de movimiento que sea diferente a esta que hemos planteado el día de hoy en este video. Muchas gracias.